Estamos analizando el Evangelio escrito por el apóstol Juan y lo que hemos estado estudiando es acerca del Cordero de Dios. En esta semana vimos primero la presentación que hace Juan el Bautista del Cordero de Dios, ya que él fue el primero que lo identificó y es el único que en forma ocular fue testigo de los eventos que pasaron para poder identificarlo, cómo oyó la voz en el cielo, cómo vio los cielos abiertos y cómo vio al Espíritu descender como paloma sobre Jesucristo. Y también precisamente vimos esa identificación, vimos la presentación que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, vimos la identificación que se le hace, por qué identificarlo como el Cordero. Luego vimos la presentación, antes de la identificación, vimos la identificación y luego vimos el reconocimiento, cómo lo reconocen los discípulos. Y hoy veremos el encuentro del Cordero de Dios, es decir, el encuentro de Jesús con el ser humano, cuál es el encuentro, cómo se da, por qué se da, para qué se da. Y así como hemos visto que todos que conocemos palabra, o que Dios nos da ese conocimiento de la palabra, podemos ser Juan el Bautista, es decir, presentar a Jesús como el Cordero para las almas, para que las almas sean redimidas, como la única solución que Dios ha puesto para el mal del hombre, que es el pecado, que también tenemos que darle ese reconocimiento a Jesús como el Mesías, como el Maestro, como el Cordero de Dios. Y esto mismo que pasa con estos otros discípulos del Señor Jesucristo es lo mismo que pasa en la actualidad. Cuando tenemos un encuentro con Jesús nos va a pasar lo mismo que les pasó a ellos. Dice ahí la Biblia, el encuentro con Jesús, el Cordero de Dios, y eso para encontrarnos con Jesús es a través del llamado divino. Dios nos hace un llamado a través de su palabra. Cuando escuchamos palabra de Dios, Dios nos está llamando. Ese es el llamado de Dios. No hay un llamado espectacular, no hay un llamado sobrenatural, no hay un llamado a través de sueños, no hay un llamado a través de señales, nada de eso hay. Todo eso a través de la palabra. Cuando vemos allá en la carta de Pablo a los tesalonicenses, que fuimos llamados a través del Evangelio, entonces entendemos de que el llamado de Dios es para o por su palabra. Y el llamado es no para llegar a ser unas personas importantes, no para llegar a ser personas que Dios nos ha elegido para misiones muy importantes como los que mencionan que tienen el llamado de profeta, que tienen el llamado de apóstol. Eso no lo dice así la Biblia. Todo llamado es para acercarnos a Jesucristo, para obtener la salvación. Eso es lo importante. Lo demás, si Dios nos concede un don espiritual para poder explicar, para poder predicar, para poder evangelizar, bueno, pues eso ya depende de Dios, no depende del ser humano. Pero no hay dones, no hay llamados extraordinarios ni especiales para profeta, apóstol, ni nada de eso. El llamado se da precisamente el encuentro se da precisamente por el llamado de Dios a través de su palabra. Dice la Biblia, primer capítulo de Juan, versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y es donde empieza a cambiar la vida de Felipe, y es donde empieza a cambiar la vida de todos los seres humanos, cuando Dios nos llama, y Dios nos llama a través de su palabra. Aquí Felipe oyó palabra de Jesús. Y nosotros hemos oído palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y cuando escuchamos palabra de Dios, Dios nos está llamando. Nos está llamando al camino de la verdad, a la santidad, a la vida eterna, a la salvación, al perdón de pecados, al Hijo Jesucristo, al Espíritu Santo, a todo lo que concierne la vida espiritual de Dios. A eso nos llama. Y eso se da solamente por su palabra. Y no es un llamado, vuelvo a mencionar, que es para hacernos, para hacernos personas importantes. No es para hacernos personas espirituales y tener el perdón de pecados y la salvación. Y se da por el llamado del Señor. También es este encuentro con Jesús, el Cordero de Dios, es un encuentro esperado, que se espera. Todos lo esperamos, todos los que de alguna manera estamos ansiosos de un cambio de vida, todos los que de alguna manera hemos comprobado que la vida mundana no trae beneficios pues para nuestra vida, para nuestra alma. Todos aquellos que hemos sacado de nuestra conciencia lo que Dios puso en nosotros, que va a haber un juicio final. Entonces anhelamos un encuentro con el Salvador, con el Cordero de Dios. Queremos un encuentro para tener una tranquilidad en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente. Decir, bueno,
lo que estoy viviendo aquí, lo que estoy padeciendo, no importa, pero si ya tengo el Cordero de Dios. Es un encuentro, por eso es un encuentro esperado. Dice ahí en el versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, bueno, dice el versículo 44 y 45, Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Era tan esperado el encuentro que quería Felipe, que conocía a Jesús, que conocía lo que las escrituras decían. Dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. También lo escribieron los profetas, a Jesús, y conocía quién era Jesús, dice, a Jesús, el hijo de José, y sabía de dónde era de Nazaret, porque él lo esperaba. Esta persona llamada Felipe esperaba a Jesucristo, esperaba al Salvador, esperaba al Cordero de Dios, y era su deseo de que escudriñó, de que buscó, de que investigó cómo podía llegar, cómo iba a ser el Cordero de Dios, qué era para nosotros, que eso es lo que, si nosotros esperamos a Dios, tenemos ese deseo de esperarlo, tenemos que hacer nuestro trabajo e indagar cómo es, para qué es, por qué viene Jesús, por qué es la vida. Esto es lo que tenía aquí Felipe. Felipe ya tenía ese conocimiento, pero obtuvo un conocimiento más todavía porque lo reconoció como el hijo de José y lo reconoció que era de Nazaret. Que aparte de que lo había identificado por las escrituras de Moisés en la ley, también por los profetas, también lo identificó de esa manera. Es pues un encuentro esperado y también es un encuentro que quita la incredulidad. Dice el versículo 46 y 47. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Es decir, ven, o sea, no juzgues antes de tiempo. A veces las personas dicen, no, es que la Biblia, es que no juzgues antes de estudiar. Primero estudia. Primero date cuenta de lo que Dios puede hacer por cada uno de nosotros y lo que Dios ya ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces ahora sí emites un juicio. Si sí está bien o está mal, si Dios está mal o no está, o no es bueno. Pero no antes de verlo, no antes de ver, no antes de escuchar. Por eso aquí le dijo Felipe, ven y ve, o sea, ven y comprueba por ti mismo. No me creas si quieres a mí, no me creas a mí, pero comprueba por tú mismo. Nosotros llevamos palabra de Dios y decimos, miren, abran sus Biblias, ahí dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Si la Biblia dice, no te hagas imagen, así dice la Biblia en Éxodo, no te hagas imagen, entonces uno tiene que enseñar que no se hagan imagen. Y aquella persona que se hace imagen está contradiciendo a Dios, se está oponiendo a Dios, está haciendo, una persona rebelde, porque Dios da un mandamiento, dice, no te hagas imagen, y el ser humano se hace imagen, entonces te está haciendo rebelde, le está diciendo a Dios, no me importa lo que tú digas, yo voy a hacer lo que yo quiera. Eso es lo que, pero, o sea, por eso tenemos que decir, mira, aquí dice la Biblia, que no te hagas imagen, no que si no la adoramos, que si no la veneramos, que no la respetamos, ese es un segundo punto. El punto principal que dice la Biblia es de que no te hagas imagen. Entonces, eso es lo que enseñamos de la palabra de Dios. Por eso decimos, ven y ve. Aquí está escrito todo, aquí en la palabra, aquí está escrito, aquí. Yo no lo digo yo, no me lo dicen otras personas superiores a mí. Porque en la iglesia de Cristo, el único superior a nosotros es Jesucristo, que es la cabeza. No tenemos alguien que nos indique humanamente la doctrina. Tenemos alguien que nos indique espiritualmente la doctrina, que es Jesucristo, quien nos la transmite a través de su palabra. Entonces no se debe de hacer un juicio sin tener las pruebas al menos. Por eso le dice aquí Felipe a Natanael, ven y ven. Y luego dice el versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita de quien no hay engaño. Cuando tuvo ese encuentro Natanael con el Señor Jesucristo, se le quitó la incredulidad, tan al grado de que le dio un reconocimiento de la misma magnitud que se lo dio Juan el Bautista, y también lo reconoció como Pedro, también le dijo lo mismo que Pedro le dijo. Es más, lo ensalzó o lo glorificó todavía más Natanael, porque se le había quitado ya esa incredulidad. Para esto es el encuentro con Jesús, el Cordero de Dios. El encuentro es para un conocimiento divino. Cuando nos encontramos con Jesús, el Cordero de Dios nos va a transmitir conocimiento que ningún ser humano sabe. Cómo fue fundada la tierra, cómo se hicieron los cielos, las estrellas, el sol, para qué son. Todo eso lo encontramos aquí en la palabra de Dios. Cuando encontramos a Jesús, o cuando Él nos encuentra, cuando somos llamados por Él. Y tenemos un conocimiento divino. Aquí el conocimiento es que Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Por eso dice el versículo 48.
Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Porque Jesús es Dios, lleno del Espíritu Santo es Dios, todos lo saben. Dice la Biblia que aún no está la palabra en nuestra boca cuando Dios ya sabe lo que vamos a decir. Aquí encontramos la omnisciencia de Dios, es decir, el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Y también el conocimiento que Dios tiene de lo porvenir, de todo. Dios todo lo sabe. Y cuando uno encuentra a Jesús, cuando uno tiene ese encuentro con Jesús, entonces tiene ese conocimiento divino. Y ese conocimiento divino está aquí plasmado en la palabra. También el encuentro con Jesús es para ensalzar, glorificar al Señor Jesús. Dice el versículo 49 y dice el versículo 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí. Y le da, lo glorifica, le da un reconocimiento, dice, Rabí. Respondió Natanael y le dijo, ya se le había quitado la incredulidad cuando tuvo ese encuentro con Jesús. Tan así que lo glorificó aún mucho más que el propio Juan Bautista y que el propio Pedro. No sin decir que es más importante que Pedro, que Juan Bautista, no. Cada quien en la importancia que tiene, pero las palabras que dijo sí. Dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, que fue lo mismo que dijo Juan Bautista y que fue lo mismo que dijo Pedro. Pero dice otra cosa, dice, tú eres el Rey de Israel. Y lo reconoció como el Rey de Israel, no nada más como el Hijo de Dios, no nada más como Rabí, no nada más como el Cordero, no nada más como el Mesías, no nada más como Maestro, sino también como el Rey de Israel, que le dio ese reconocimiento a Natanael cuando se le ha quitado la incredulidad. Y cuando nosotros llegamos al encuentro con Jesús, se nos quita la incredulidad y glorificamos a Jesús y le decimos, Señor, usted es el Rey de Reyes, usted es el Todopoderoso, usted es el Maestro, usted es el Guía. Todo lo que sentimos nosotros cuando se nos ha quitado la incredulidad y hemos llegado a este conocimiento divino que es transmitido directamente por nuestro Señor a través de su palabra. Y también el encuentro con Jesús es para una sabiduría espiritual. Dice el versículo 50 y 51. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, y aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Sobre el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, que es otro nombre dado a Jesús, otro adjetivo, otra misión, pues, como el Hijo del Hombre, que cumpliendo con la profecía de Ezequiel menciona mucho el Hijo del Hombre. Pero tenemos un conocimiento espiritual. Dice aquí, desde hoy verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Porque Jesús es el único que nos puede llevar al cielo. Porque Jesús es el único por el cual a través podemos recibir la ayuda angelical. Dice la carta a los Hebreos, que cuando habla de los ángeles, dice, no son todos ministros en favor de los que serán herederos. Y los herederos seremos aquellos que creemos en la palabra, aquellos que nuestros nombres están escritos en el testamento, de modo que cuando se lea el testamento, aparezcan nuestros nombres ahí y entonces se nos dé la heredad, que es la vida eterna. Y tenemos ese conocimiento, porque hoy en este momento el cielo está abierto, y la posibilidad de ir al cielo está latente. Si no se tiene al Cordero de Dios, no hay opción para poder estar en el cielo eternamente. Si no se tiene a Jesucristo, no hay ninguna oportunidad de poder estar en el cielo. No se necesita a nadie más que a Jesús. Por eso, a través de estos estudios, y a quien escuche este mensaje, hacemos la invitación. ¿Quieres estar en el cielo? Busca la iglesia de Cristo, busca a los hermanos, y ahí te van a indicar qué tienes que hacer para poder ir al cielo, para que tengas este conocimiento espiritual, este conocimiento divino, a través del llamado, para que se te quite la incredulidad, para que glorifiques a Jesucristo, para que le des gracias, para que le des gloria, para que le des honra y para que tengas inmortalidad. Esa inmortalidad es vida eterna en el alma, pero en el cielo como Jesucristo, el único acceso para poder llegar al cielo. Dios los bendiga a todos.